Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer alternadamente del 1 al 14. Yo leo uno y ustedes leen el que sigue. Hechos 9. Todos de pie, por favor. ¿Lo tenemos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer versículos del 1 al 14 alternadamente. ¿Mande? Del 1 al 14, pero yo leo uno y luego ustedes siguen con el 2, el 3 y así, hasta llegar al 14. Antes de comenzar, nomás quiero avisarles que esta mañana falleció el hermano Ángel. Pues él terminó de sufrir. Él ya tenía tiempo, creo le dio un infarto ahora en la mañana y Dios ya se lo llevó, Dios lo recogió. Gloria a Dios por personas pues que están preparadas, ¿verdad? Que sabemos que la vida es como la sombra que pasa. La vida es leve, la vida es breve y un día pues todos nos vamos a reunir con el Señor, ¿verdad? Lo único que nos conforma a nosotros, que el Señor dijo: no se entristezca vuestro corazón, porque donde yo estoy quiero que ustedes también estén. Y Él fue a preparar lugar. Gloria a Dios. ¿Comenzamos? Dice la palabra de Dios, Hechos 9, capítulo 1. Hermano, ¿prendió la cámara? Sí. Dice el versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se dijo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó y abrió los ojos, no veía nada, así que llevándolo con la mano, se metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entraba y le ponen las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan en su nombre. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias primeramente porque nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas, de nuestras mentes. Te pedimos, Señor, a que cada persona que está aquí tú la bendigas. Tú sabes su necesidad. Te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques grandemente en sus necesidades. También te pedimos por la familia del hermano Ángel, que los fortalezcas, que les des el entendimiento, que les des el consuelo que ellos necesitan en esta mañana, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse.
Hermano Ángel, me da, hermano Julio, ¿me da las tarjetitas y ya las para orar por las personas? Apenas la están llenando. Sí. Más tengo una. Ok. Voy a esperar las tarjetitas porque es una costumbre orar por las personas cuando vienen por primera vez. Es una cosa muy bonita, ¿verdad? Llegar a una iglesia y que oren por ti. Yo me sentí bien halagado cuando fui por primera vez a una iglesia cristiana y alguien se acercó conmigo y oró conmigo y pues como que ahí dice uno, esto era lo que yo quería. Porque la aflicción es mucha. Ahorita estamos en un mundo de aflicción y cosas buenas no vienen. Apenas acaban de decir ya están levantadas las restricciones y otra vez las vuelven a poner. Solamente ponernos en las manos de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay que ponernos bajo ese abrigo, amén. Hay que ponernos bajo ese abrigo porque solamente ahí tenemos seguridad. Ahorita el dinero no es seguridad, se están muriendo los ricos también. No es seguridad, la seguridad es tener al Señor de nuestra parte. ¿Sí? ¿Tienen la tarjeta ya? Sí. Los que la tengan, hermano Julio. Oh. Amén. 4 personas, ¿verdad? 5, ¿no? 5, entonces falta una. Son 3, 6 más 10. 6, Sí. 4, 3. Ya estamos con 6. Ok, para Rosa Moreno. Morales. Rosa Morales, Blanca López, Raúl Carmona, Vanessa, Elizabeth López y María Guadalupe. Estas personas, si pueden poner de pie, voy a orar por ustedes. Voy a exponerles el plan de salvación. La Biblia dice que todos somos pecadores, ¿sí? O sea, como seres humanos, de una manera u otra, le fallamos a Dios. Y eso es lo bonito, de reconocer lo que somos y de aceptar el perdón de Dios, el perdón de nuestro Señor. La Biblia dice, porque cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Cuando andamos ganando almas, tenemos un folletito que dice, si usted muriera hoy, ¿qué tan seguro estaría de ir al cielo? La mayoría de gente se pone a pensar y dice, no, pues no sé, ¿verdad? Pero quiero que sepa que esa inseguridad, para eso vino al Señor a morir en la cruz, a derramar su preciosa sangre por el perdón de ese pecado que nos llevaba camino a la perdición. Y el plan de salvación es compartir a Jesucristo como único camino que nos lleva al cielo. Yo voy a hacer una oración y ustedes repiten conmigo esta oración. Señor Jesucristo, perdona mis pecados y sálvame. Me arrepiento de lo malo que he hecho. Te suplico que entres en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. Toma control de ella. Te la entrego ahora. Te doy gracias porque has oído mi oración y has salvado mi alma. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse. La Biblia dice que en el cielo los ángeles se regocijan cuando un pecador reconoce su pecado y acepta a Cristo en su corazón. Si los ángeles hacen fiesta en el cielo, imagínense nosotros que no somos ángeles, también nos da gusto que alguien por primera vez venga a una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios. Y el tema de esta mañana se llama ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo fue un perseguidor de los cristianos y
y dice que los arrastraba y los obligaba a blasfemar el nombre de Dios. En este día vamos a reflexionar sobre la vida de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, al que nuestro Señor Jesucristo lo transformó por medio de su poder. El apóstol Pablo, uno de los mayores predicadores y evangelistas de la historia de la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido alcanzados por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la fortaleza de Pablo que salió de Jerusalén a predicar a los gentiles. Nosotros que no somos judíos, se nos considera gentiles en la palabra de Dios, donde la salvación vino por medio de la predicación. ¿Cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? Pablo dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y dice Pablo ahí en el versículo 9, dice Pablo que persiguió a los cristianos, castigándolos y obligándolos a blasfemar, y enfurecido a sobremanera contra ellos, y los perseguía en todos lados, ciudades extranjeras. Y pues ese hombre tenía mucho poder, ¿verdad? Mucho poder. Este texto nos muestra que Pablo, o sea, Saulo de Tarso, era uno de los más grandes enemigos del nombre de Jesús, de su iglesia y de sus discípulos. Tanto era el odio de este hombre que perseguía a los cristianos y los encerraba en las cárceles, y aún daba a su aprobación para que fueran ejecutados. Estaba tremendo Pablo, tremendo. El odio de Saulo era tan grande hacia el nombre del Señor que castigó a muchos cristianos en las sinagogas hasta hacerlos blasfemar el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué es una blasfemia? Blasfemia es hablar mal de Dios con desprecio. Eso es una blasfemia. Hablar mal el nombre de Dios con desprecio. Verdaderamente podemos ver que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, hizo mucho daño a la iglesia. A tal grado que cuando se convirtió, cuando el Señor lo llamó, nadie se quería juntar con él, porque nadie le quería que era discípulo del Señor. Dice allá en Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén y trataba de juntarse con los discípulos, todos le tenían miedo y no creyendo que fuese discípulo. Pues claro, ¿verdad? Era muy normal. Ahora, la historia de Saulo vamos a aplicarlo a nuestra vida. Cada uno de nosotros, al igual que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, hicimos muchas cosas de las cuales hoy nos avergonzamos. Hoy nos avergonzamos. Se acercaba a alguien a compartir la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo tengo mi religión. O sea, lo despachaba. Pronto lo atoraba y no quería saber nada. ¿Sabe una cosa? Ahorita la vida se vive como la oportunidad que estamos viviendo ahorita es como la última chance que tenemos para aceptar a Jesucristo. Si la gente no entiende cómo está la situación en el mundo y ni aún así se acerca a Dios, está desperdiciando su última oportunidad. Quiero que sepan. Porque ya no hay más. Todos los días está muriendo gente. Todos los días en todo el mundo está muriendo mucha gente. Y si llegan a la puerta de su casa un predicador, un evangelista, a tocar su puerta para compartir la palabra de Dios, y usted lo rechaza, usted está desperdiciando la última oportunidad. Porque nada más el cristiano es el único que toca puertas. El único que... Hay otras denominaciones que tocan puertas, pero para otras cosas. Mire, el testigo de Jehová trae su enseñanza y le toca puerta para compartirle su enseñanza, pero no de salvación.
El mormón trae su enseñanza para compartir su enseñanza, pero no de salvación. Pero el cristiano trae su enseñanza, trae un plan de salvación para que usted acepte a Cristo en su corazón. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. No te dice que todo aquel que cambiara de religión, nada de eso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lamentablemente en nuestra cultura, en la religión que crecimos, tampoco tocan la puerta para compartir el plan de salvación. Yo hasta ahorita yo no he visto a ningún señor cura que ande tocando puertas para predicar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y de ahí venimos. Fueron lo que nos enseñaron a cada uno de nosotros. Pero cuando llega Cristo, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente Jesucristo puede llevarte a donde tú quieres, es al cielo, ¿sí? Porque si hay un Dios, hay un diablo. Si hay un cielo, hay un infierno. Y nosotros estamos con ese propósito de llegar al cielo. Por eso dice, no se entristezca vuestro corazón. Si crees en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Y eso es lo hermoso de esta enseñanza. De que te presentan a Cristo como único y suficiente Salvador. Amén. Esto es lo hermoso de esta enseñanza. Y no me estoy jactando. Así es. Así es. No estoy hablando mal de nadie, pero así es la verdad. Así es. Pablo era un fariseo de fariseos. El fariseísmo eran aquel tipo de personas que llevaban la ley al pie de la letra porque la ley lo decía y la ley lo decía. Y él pensando que a los que perseguía eran los que blasfemaban el nombre de Dios, no sabiendo que estaba luchando contra el mismo Dios. Posiblemente Pablo fue un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como la Suprema Corte de Justicia de aquí de Estados Unidos. Era miembro del Sanedrín. Y cuando decidieron ejecutar a nuestro Señor Jesucristo, posiblemente Pablo dio su voto, que votaba porque lo ejecutara. Así como dio el voto de muchas personas que murieron. Entonces Pablo creía que él estaba bien y que estaba persiguiendo a los que estaban mal. Sin embargo, se encuentra luchando contra el mismo Señor Jesucristo. Se encuentra luchando contra Él. A pesar de su vida persiguiendo la iglesia, el Señor le llamó para ser parte de la iglesia y para ser el apóstol. Hechos 9, 3 y 6 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y esto es lo que llama mi atención, repentinamente. Cuando menos se lo esperaba, repentinamente oyó una voz del cielo. Y cayendo a tierra, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y lo que llama mi atención es repentinamente. Repentinamente uno nunca pensó que uno iba a venir a los pies de Jesucristo. Repentinamente uno nunca pensó que iba a estar en una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios, donde te muestran a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Repentinamente tu vida cambió. Dice que nosotros éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, pero Dios amó nuestra miseria. Repentinamente, ni tú te la crees. Repentinamente, ni yo me creo que yo esté aquí compartiendo con ustedes. No me la creo. Dice, y oyó una voz en algún lado, posiblemente en algún lado fuera de Damasco. Esto sucedió repentinamente. Este evento fue un evento espectacular. Debe ser considerado como algo inusual. Dios normalmente no confrontaba a los pecadores con una luz del cielo y una voz audible desde el cielo.
Dios no los confrontaba así, pero repentinamente. En Hechos 22:6, Pablo revela que esto sucedió a mediodía, cuando el sol brilla más y más. Pablo dijo que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol. Mediodía, van siendo como las 12, ¿verdad? Si usted sale a esta hora ya y quiere ver el sol le va a lastimar sus ojos. O sea, le va a lastimar. Y Pablo dice que la luz que miró sobrepasaba la luz del sol. O sea, Dios en todo su esplendor mostrándose a Pablo. Dice, y cayendo a tierra, la reacción de Saulo era simplemente caer a tierra. Y esto no fue para honrar y darle reverencia a Dios. Era simplemente una reacción de sobrevivencia. Él estaba aterrorizado por la luz celestial. Él tenía miedo, porque aparte de que fue derribado, oyó una voz. Una voz que dice que los demás no oyeron. Quiere decir que el Señor estaba tratando a nivel personal, solamente con Pablo, porque tenía un mensaje especial para él. Todos tenemos un límite en la vida. Todos llegamos a un límite de vida. Y cuando ese límite lo sobrepasamos, podemos considerarnos en pérdida total. Cuando hay alguien que está luchando contra un vicio, contra una adicción, le dicen, hasta que toques fondo. Pero hay veces que ni eso lo detiene. Y el tocar fondo es como el límite de Dios. Hasta aquí llegaste y de aquí para acá vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Y Pablo del derribamiento que tuvo, hasta la vista perdió. Dice, yo oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los rabinos de ese tiempo, los maestros de la ley, ellos decían que ya Dios no hablaba audiblemente a ningún hombre, porque ya ese tiempo ya había pasado. Ese tiempo fue de los profetas, ese tiempo fue de los patriarcas, cuando Dios les hablaba, por decir cara a cara, y ya aquí ya se consideraban, ya decían que ya nada, no podía ser que Dios te hablara audiblemente. Pero la palabra de Dios dice lo contrario. Dios habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando te dicen 2 veces la misma cosa, Saulo, Saulo, quiere decir que pongas atención. Cuando usted era joven, cuando usted era adolescente, cuando usted era travieso, cuando usted era insoportable, le decía a su mamá, por decirlo así, al hermano Julio, Julio. 2 veces y ya pues, se ponía atención Julio, ¿verdad? Y así, Agustín, algo te quiere decir, 2 veces te dijo. Entonces 2 veces dijo Saulo, Saulo. Y es muy común, mire, en la Biblia, por ejemplo, dice allá en Lucas 10:41, dice, Jesús le dijo, Marta, Marta. 2 veces le habla, Marta, Marta, ¿por qué tan afanada? Hablar 2 veces te quiere decir algo más. El Señor dice que se entristeció cuando llegó a Jerusalén y le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? El hablar 2 veces es como un tipo de advertencia, ¿verdad? Es un tipo de advertencia. Me decía mi mamá, ya te hablé 2 veces, a la 3 va la vencida. ¿Sí? O tenía otro dicho que dice, y te traigo el jabón y te voy a sacar. Entonces ya no era que ya te decían 2 veces, pero venía algo después. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Saben una cosa? El Señor, a pesar de todas las maldades que había hecho este hombre, Dios decidió perdonarle. ¿Y saben qué? Si usted se siente culpable de algo, créemelo, Dios ya te perdonó.
Dios ya nos perdonó. ¿Saben por qué? Porque nosotros no hicimos lo que hizo Saulo. Nadie de nosotros hemos hecho lo que hizo ese hombre. Así es que siéntase bien, Dios ya le perdonó. Dios ya, hay que estar preparados, hay que saber perdonarnos también a nosotros mismos. ¿Por qué va a vivir con esa amargura? ¿Por qué va a vivir recordando una vida, un pasado de desastre? ¿Por qué siempre va a tener ese yugo del diablo sobre usted diciendo Dios no me ha perdonado? Dios ya nos perdonó. Sí. ¿Y saben qué? Y cuando sentimos ese perdón, estamos preparados para confrontar la eternidad con el Señor. Amén. Hay que sentirnos bien. Hay gente que se le quiere predicar y no se deja. Y está desperdiciando su oportunidad. Está desperdiciando su oportunidad. Porque tal vez ya nadie le vuelva a hablar. Y ahorita vemos las estadísticas. Y amaneció el día y se reportaron tantos fallecimientos. Y atardeció y se reportaron tantos casos de este mal que está azotando el mundo. Y otro día la noticia de tantas gentes que ya fallecieron, y si desperdiciaron su oportunidad, ya fue para siempre, porque la oportunidad está aquí en esta tierra. Aquí está la oportunidad de vida eterna. Amén. Por algo Dios nos tiene aquí. No crean que es una casualidad que usted esté sentado aquí en este día. No crea que vino porque lo invitó fulanito, menganito. Dios lo trajo usted aquí. Dios usó a esa persona para que usted estuviera aquí. Porque Dios lo ama, porque Dios lo quiere, porque donde Él está, quiero que también nosotros estemos. Amén. Gloria a Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras burlas, a pesar que tantas veces que menospreciamos al Señor y a su iglesia y a su palabra, nuestro Dios nunca se cansó de buscarnos y por eso estamos aquí. De llamarnos hasta que su gracia nos alcanzó, y por esa gracia el Señor, aquellos días nos burlábamos de Él, pero gloria a Dios, nos perdonó y estamos aquí. Y todos pasamos por eso. Yo no toleraba que a mí me hablaran que de otra religión. ¿Por qué? Porque sentía que traicionaba mis principios, sentía que traicionaba mis tradiciones, sentía que traicionaba lo que me habían enseñado, pero no era así. Más bien, Dios quería quitar la venda que el diablo tenía sobre uno. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amén. Yo no entiendo la gente, se cree creyente y llega uno y le habla y dice, ¿sabe qué? Fíjese lo que tengo allí. Luego nos enseñan. Yo creo en eso. Y usted, váyase. Y lo que nos enseñan es una imagen de alguien de ahorita. Pero miren, ahorita lo que estoy mirando en la tele, allá en México, ya hay un templo a Maradona. Sí, a Maradona. Eso es blasfemia. Y me duele que es en México. Fuera en Argentina, donde es él, pero en México. Y que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y de Maradona. Dígame si no es ignorancia eso. ¿Qué es lo que provoca eso? ¿Qué es lo que provoca esa ignorancia? El no conocer al Señor. Eso es lo que provoca. Miren, una cosa. Ya sabemos que no somos eruditos de la Biblia, pero hay que leer la Biblia para conocer a Dios. Empiece desde el principio de la Biblia, donde dice, y Dios hizo el mar, el cielo y todas las cosas. Todas las cosas. Y el primer día hizo esto, y el segundo día hizo esto, y después hizo al hombre, y después del hombre hizo la mujer, y les dio potestad para multiplicarse, y todo eso es hermoso. Dios hizo al hombre, hombre, y a la mujer, mujer, y lo demás lo hizo el diablo para destruir a la humanidad. Óiganlo bien.
El hombre es hombre y la mujer mujer. Y lo demás lo hizo el diablo para destruir a la humanidad. Dios no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado. Y el mundo no se va a burlar de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Por eso cosas peores vienen. En la Biblia nos dice que ciudades enteras fueron destruidas. Sodoma y Gomorra fue destruida por la inmoralidad sexual que ve ahí. Y ahorita como que el mundo se está acercando también a ese nivel de destrucción, porque no puede prevalecer más el pecado que la gracia de Dios. No puede prevalecer más el pecado que la gracia de Dios. El apóstol Pablo nunca negó lo que él había hecho. Por eso le invito a mirar Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 13. El Pablo siempre estuvo consciente de lo que él había hecho y le pedía perdón a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 13. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pablo dice que lo que hizo fue por ignorancia. Y ignorantemente nosotros hicimos también cosas feas. Pero gloria a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Porque Él derramó su sangre, porque se le perdonara su pecado, porque perdonar de nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, mire, borrón y cuenta nueva. Él nos tiene en lugares celestiales. Usted no lo ve, pero cuando usted lo recibió en su corazón, su nombre fue escrito en el libro de la vida, donde nada ni nadie lo podrá quitar. Romanos capítulo 8 dice que en sus manos estamos y de ahí nadie nos podrá arrebatar. Gloria al Señor. El apóstol nunca llegó lo que él había hecho antes de conocer a Cristo. Él mismo cuenta en sus epístolas todo el daño que le hizo a la iglesia del Señor, pero reconoce todo lo que hizo fue por ignorancia y por incredulidad. Pablo hizo lo que hizo porque no conocía de Dios, no creía en Él, no había conocido el Evangelio, no conocía el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. Por eso persiguió a la iglesia y por eso le hizo tanto daño a la gente cristiana. Igualmente nosotros, todos los errores que cometimos antes de conocer a Cristo, todas las veces que nos burlamos, todas las veces que con nuestras palabras y con nuestras acciones dañamos el cuerpo de Cristo, lo hicimos al igual que Pablo, por ignorancia y por incredulidad. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, dice Primera de Pedro 1:14. Desde el momento en que creímos en Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, dejamos de ser incrédulos y nos volvimos creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Si pueden ir ahí, Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? 2:13, Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino según su verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. O sea, la palabra de Dios fue la que transformó nuestra vida. Amén. Amén. Dice: por eso hoy que hemos creído y tenemos conocimiento, el Señor nos pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me persigues?
Si usted que hoy conoce al Señor, no hay que convertirnos también en perseguidores, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esto ha sido tristemente cierto a través de la historia. Con frecuencia, los que están convencidos de que le están haciendo un favor a Dios. Hay gente que se cree cristiana y como que se siente como autorizado para hacer de la gente como algo insignificante, porque se sienten como si estuvieran arriba de todo, con autoridad de todo, y no se dan cuenta que se están convirtiendo en perseguidores. En sus mismas casas, usted es el único cristiano y su misma familia lo ataca. Amén. Su misma familia lo ataca y ese es un hecho de persecución. A su misma familia le molesta que lea su Biblia, a su misma familia le molesta tantas cosas. Su misma familia se convierte en perseguidor y pensando que está bien. Pueblos enteros que llegaban los predicadores, los cristianos, y sonaban las campanas del templo para que los echaran para afuera, pensando que hacían bien. O sea que esta es una lucha, ¿verdad? Donde tienes que remar contra la corriente, porque la corriente del mundo no está de acuerdo contigo. No está de acuerdo contigo. Siempre hay un tipo de persecución. Siempre hay un tipo de debilidad. El diablo, dice el pastor, que te recluta un demonio ahí para que te esté haciendo la vida imposible. Y es normal. Es normal, porque dice la palabra de Dios que ni los mismos hermanos del Señor creían en Él. Es normal. Es normal que Jesucristo vino a la vida de una familia a hacer división. Es normal. No todos van a creer lo que tú crees. Es normal. Y sienten y piensan que cuando tú le hablas, les quieres les quieres lavar el coco, les quieres cambiar su razonamiento para que te rechacen y para que rechacen lo que te enseñaron, la tradición, lo que te enseñaron, lo que recibiste pues de tu herencia familiar. No sabiendo que Jesucristo vino a hacer la diferencia. Era imposible que no fueran perseguidos. Imposible. Porque el Señor decía, miren lo que me hicieron a mí, con ustedes también van a hacer igual. Y aún así sus seguidores no decidieron voltearse atrás. Usted y yo, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ya no queda mucho. Amén. Todos los días muere gente. Todos los días. En las restricciones pasadas estaban diciendo que cada 8 minutos estaba muriendo una persona aquí en Los Ángeles. Cada 8 minutos. Y ahorita no es la excepción. El mundo entero está sobre ese yugo. Y lamentablemente que muchos mueren sin Cristo. El que murió con Cristo, pues ahorita él está dichoso. Dice la palabra de Dios, ausentes del cuerpo, presentes con Dios. Amén. Y así está el hermano Ángel, ausente del cuerpo, presente con Dios. Amén. Gloria a Dios. La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. No es que te van a rezar unos novenarios 9 días para que te puedas ir al cielo. Ausente del cuerpo, presente con Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa es la bendición del Hijo de Dios. Que sabemos en quién hemos creído. Amén. Y ya no necesitamos de más cosas. Lo que sí necesitamos, los que estamos aquí, ser fieles al Señor. Porque el que se pone en este camino, por torpe que sea, no se pierde. Amén. No se pierde. Y que nuestros seres queridos que han partido de este mundo con Dios, no sigamos el ejemplo ese. Yo conocí al hermano Ángel en 1999.
Cuando Hilda batallaba porque no quería venir a la iglesia, lloraba, y un día lo tuvo aquí siempre con ella. Y fue fiel, y ahorita está con el Señor. Estamos tristes nosotros, sí, porque pues las despedidas son tristes. Una despedida es triste. Dígame, ¿qué despedida no es triste? Si va a su tierra y lo despiden en el aeropuerto y hay muchas lágrimas. Las despedidas son tristes. Pero gloria a Dios que terminas tu ciclo y es eternidad, ausentes del cuerpo, presentes con Dios. Amén. Ahí ya no hay nada, ya se quitó todo, ya se quitó el dolor, ya no hay nada. Y es una eternidad en gozo con el Señor. Amén. Los que sufrimos somos los que nos quedamos aquí a batallar, los que estamos en esta incertidumbre. Y nosotros lo único que nos queda es apoyarnos espiritualmente, orando unos por otros, porque es lo que nos mandó el Señor. En el mundo estáis y en el mundo tendréis aflicción. No temas, yo he vencido al mundo, dice el Señor. No temas, yo he vencido al mundo. Hay muchas preguntas que el mundo se hace en este tiempo. Dice que la compañía Gallup, esos los que hacen las estadísticas de las votaciones, estadísticas a nivel mundial, encuestas de qué son los deseos, qué es el sentir de la gente, que hicieron una encuesta sobre 5 preguntas que tú le puedes preguntar a Dios y para darse cuenta de la gente, qué es lo que le puede preguntar a Dios, y escogieron 5 preguntas. Dice que unos preguntaron, ¿algún día habrá paz mundial duradera? Fue una pregunta que supuestamente le hicieron a Dios. Y los que colectaron estas preguntas, dice, y la otra pregunta dice, ¿cómo puedo ser mejor persona? ¿Cómo puedo yo ser mejor persona? Yo no soy muy sociable, pero ¿cómo puedo ser mejor persona? Y luego otra pregunta que pusieron en la encuesta, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? ¿Qué es lo que vendrá en el futuro para mi familia? Y luego otra pregunta hicieron, dice, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Y otra pregunta dice, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Todas estas preguntas, si usted lee la Biblia, ahí encuentra la respuesta. ¿Sí? No va a haber paz si no está Cristo en tu vida, en primer lugar. Porque Jesucristo es el príncipe de paz. Aunque el dinero no te da la paz, el dinero te va a dar otra preocupación más. Decir, ay, ¿cuánto tengo? Ya me robaron. Y vas a andar con esa preocupación. No hay paz en tu corazón. No hay paz. Si no aceptas a Cristo en tu vida, no hay paz. ¿Qué paz va a haber? Si miramos que millonarios se suicidan, gente que no le falta nada y de repente se suicidó, entonces no tenía nada de paz, le daban las riquezas, ¿sí? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no va a tener compasión de nadie. De nadie va a tener compasión, porque el que da la compasión es el Señor. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener compasión con la gente que no conoce al Señor, con la gente que se puede morir en la noche y no va al cielo. Tenemos que tener compasión para esa gente que no conoce de Dios. Tenemos que tener compasión y tenemos que confrontarlo con una verdad, con el mensaje de salvación, con el mensaje de vida eterna, para que esa alma no se pierda eternamente y para siempre. Tenemos que tener compasión. Una persona no puede ser buena, no puede ser compasiva si no tiene a Cristo en su vida. Amén. Y dice, ¿qué vendrá en el futuro para mi familia? ¿Sabes qué? Tienes que orar por tu familia. Tienes que orar por tu familia. Cuando estés orando por tu familia, tarde que temprano los vas a ver a todos juntos. Amén. Porque va a ser el efecto de tu oración. El efecto de tu oración. La oración hace grandes cosas.
Y yo les quiero decir, me siento bien orgulloso de mi nieto, porque por una oración de él tiene a su madre por un lado. Por una oración de él tiene a su abuelita por un lado. Por una oración de él tiene a su familia que no conocía por un lado. Eso es algo maravilloso, es una bendición grande. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer que esas oraciones llegan al cielo? Dice que estamos delante de su trono. Dice, acércate confiadamente delante del trono de la gracia, porque vas a hallar el oportuno socorro. Gloria a Dios. Las oraciones, ¿saben qué? La palabra no regresa vacía. Dice allá en Isaías 54 que así como la lluvia y la nieve descienden y no vuelve allá, sino que riega las plantas y las hace germinar y producir, y da pan al que siembra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Gloria a Dios. No volverá a mí vacía. Cuando ustedes digan algo, no piensen que no se va a cumplir. Cualquier palabra que digan en el nombre del Señor, tarde que temprano va a llegar su efecto. Va a llegar su efecto. Va a llegar su efecto. Lo único que el Señor quiere que nos esforcemos poquito. Esfuérzate poquito. Yo quiero que estés conmigo. Hay veces que la calamidad nos envuelve, porque el Señor quiere que estemos aquí. El juntarnos como familia y decir, ahora sí, dime tus preocupaciones. Él nos ha enseñado que tenemos que pedir a tiempo y fuera de tiempo. Él nos ha enseñado ser humildes. Dicen, oren unos por otros. Y yo le digo a la familia del hermano Ángel, ciertamente yo no dejo de reconocer que es triste, ¿verdad? Las despedidas son tristes, pero él está gozando. Es un gozo eterno, una eternidad donde ya no es un gozo limitado, un gozo que se va a acabar en 2 meses. Es eterno, porque la Biblia dice que Dios sembró eternidad en el corazón del hombre. Lo de aquí no es eterno, se termina, pero lo del otro lado es eterno. Amén. Y qué bueno que sea en eterno gozo, no eterno en tormento. Eso está más difícil, y es cuando uno tiene que tener compasión para que esas almas que no conocen al Señor no se vayan al tormento eterno. Por eso aquí la base principal es Jesucristo. Dice, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades? Pues yo creo que no. No va a haber una cura. Apenas están combatiendo una y surge otra. Y yo pensé que el coronavirus era todo, ahora que vienen que las variantes del coronavirus y que vienen más fuertes. Entonces, es algo que son juicios de Dios. ¿Y para qué nos hacemos del lado del juicio si tenemos a Dios? Dice el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Tenemos que morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice, a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Amén. Queremos seguridad. Tenemos que ponernos debajo de la sombra del Altísimo. Gloria a Dios. Tenemos que ponernos allí. ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo? El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Todas estas respuestas, miren, cuando usted tiene a Dios de su parte y está sufriendo, pero hay un consuelo dentro de usted que tiene a Dios de su parte. Y le pide a Dios y le platica a Dios y le dice, Señor, yo con eso no puedo, mira, lo pongo en tus manos, hazme ligera la carga. Dios está de su parte. Dios está de su parte. Decía una canción que cantaba José, hoy quiero disfrutar mi dolor. Posiblemente a veces usted llora y cuando llora descansa. Llora, descansa de ese pesar, de los pesares de la vida. Posiblemente así es. Es extraño que la gente quiera preguntar todas esas preguntas, porque la respuesta correcta está en la Biblia. Está en la palabra de Dios. Dice Pablo, ¿quién eres, Señor? Tenemos que preguntarnos, ¿quién eres, Señor?
Debemos hacer esta pregunta con un corazón humilde y preguntarle a Dios. Jesús nos mostró exactamente quién es Dios y Él nos puede contestar. Y Él nos puede contestar esta pregunta. Pablo pasó el resto de su vida deseando saber más cabalmente la respuesta a esta pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Realmente esta pregunta a Dios, pero cuando le hacemos, debemos hacerla con sumisión y obediencia determinada. ¿Y saben qué? Mucha gente no le quiere preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque dicen, ay, no me voy a mandar a ganar almas. No voy a querer. Tiene miedo, la gente tiene miedo de preguntar así. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Él dijo que tenemos que hacer, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso quiere que nosotros hagamos. Pero usted no se anima a preguntarle, ¿qué tal si me manda a ganar almas? ¿Saben qué? Es bien bonito ganar almas. Es hermoso. El diablo te pone miedo. El diablo te pone miedo para que tú no preguntes, no compartas la palabra. El diablo trabaja en ti mentalmente y de todo. Y ira, te va a hacer mala cara. Ira, ¿qué carota tiene? No te va a responder. Ira, te va a aventar la puerta. No sé, en su mayoría de la gente que hemos tratado aquí no son malas personas. Pues sí, dicen que no, que gracias y todo. Es muy raro el que dice, quítese de aquí, no friegue, quítese de aquí. Es muy raro, pero eso no te va a lastimar. Eso no te va a quitar el gozo de tu corazón. Eso no te va a ver triste y amargado. Al contrario, pobrecito. Dice uno, pobre hombre, ojalá y no se muera esta noche, porque allá se la va a pagar al Señor. Es hermoso ganar almas. Te ganas un alma, que te ganes y vienes con un gozo tremendo. Amén. Decir, por causa de que Dios puso palabras en mi boca, esta alma, si muere hoy, se va con el Señor. Amén. Amén. Y si alguien te regañó, pues vienes igual de gustoso, pues no te rechazó a ti, al que rechazó fue el Señor. Allá se las va a ver con Él. Porque también para eso va a haber un juicio. El juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y el juicio del trono blanco es puro juicio. Lo que sí hay que hacer lo posible que nosotros no estemos en ese juicio, ¿verdad? La Biblia dice que nos va a poner como jueces también a juzgar al mismo pueblo de Israel. Fíjense cuánta bendición nos da el Señor cuando venimos a Él, y poco a poco nos va haciendo descubrir que en Él no estamos perdidos. En el Señor no estamos perdidos. La pregunta de Saulo fue personal y hizo la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Con frecuencia a veces estamos interesados en saber qué hace el otro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace aquel ahí en la iglesia? ¿A qué se dedica o cuál es su business en la iglesia? Pero nunca nos preguntamos qué querrá el Señor que yo haga. Mejor allí, ¿verdad? Como que le brincamos, ¿verdad? Pero sí queremos saber qué hace el hermano Julio. ¿Qué hace el hermano Julio? El hermano Julio ya para allá, ya para acá, pero él va y trae gente, invita gente, visita gente. Pobre hermano Julio, a veces lo regañan pues, pero ahí está él. Ahí está, haciendo la obra del Señor. Después no nos vayamos a quejar porque el hermano recibió más galardones que nosotros. ¿Verdad, hermano Agustín? Dice el hermano Agustín que le van a dar un banquete con carnitas y todo, hermano, para él solo. Gloria a Dios. La pregunta de Saulo fue personal y la pregunta fue, ¿qué quieres que yo haga? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le dice el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta declaración de Jesús fue realmente una pequeña parábola de Saulo en su vida. ¿Y qué era un aguijón? Era un palo largo, extremadamente filoso, usado para caminar al buey en la dirección que uno quería cuando araba. Ese era un aguijón. Los que araban llevaban un palo, ¿verdad? Que cuando el toro se quería voltear para atrás, le picaban con el palo y más caminaba. Y así el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando tú quieres patear el aguijón, te lastimas tú solo. Amén.
Y es lo que nos dice a nosotros. Nosotros no podemos dar cosas contra el aguijón. Esencialmente, aquí a Saulo era como el buey, ¿verdad? Como el buey que Dios lo llevaba. Y lo llevaba bien cortito. Porque sabía quién era Saulo, perseguidor de la iglesia. Hasta asesino, ¿verdad?, de los cristianos. Y lo llevaba bien cortito. Y le dijo, y te voy a usar, porque me vas a ser útil, pero pero vas a sufrir las consecuencias de todo lo que has hecho. Y la vida de Pablo no fue fácil. La vida de Pablo no fue fácil. Podemos quejarnos porque Dios nos compara como si fuéramos unos bueyes, bueno, en buen sentido de la palabra. Pero era el animal que preparaban para arar la tierra. Y que preparaban, y como sabían que también uno de esos con los cuernotes que tenía era peligroso, lo tenían que llevar bien asegurado. Bien asegurado. Por eso dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Saben qué? Pablo toda su vida tuvo ese sentimiento de lo que él había sido antes, aunque Dios ya le había perdonado, pero toda su vida tenía ese sentimiento y se acordaba de lo que había hecho a Esteban. Quiero que vayan a Hechos de los Apóstoles 7, 57 al 60. Yo pienso que esto fue lo que Saulo traía toda su vida. Toda su vida traía Saulo este sentimiento. Hechos 7, 57. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este Saulo consentía en que asesinaran así. Aquí asesinaron a Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que toda su vida se acordaba de ese acontecimiento que le habían quitado la vida a Esteban. Y más él que daba el consentimiento, como que él era el que aprobaba todo eso, todas esas maldades que hacían. ¿Saben una cosa? Ahora que somos cristianos, que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la fe, ya no podemos alegar ni incredulidad ni ignorancia en las cosas que hacemos. Y lastimosamente muchos de nosotros seguimos dañando el cuerpo de Cristo, seguimos ofendiendo y maltratando a los hijos de Dios. Y yo pienso que todos pasamos por eso cuando rechazábamos que nos hablaran del Señor. Lo rechazábamos porque teníamos nuestra religión. No me voy a cambiar Y luego con eso que decían, no lo oigas porque te la va a lavar el coco. Y al rato vas a andar allá con él. ¿Cuál coco? Si nomás lavan tu alma. Amén. Preparan tu alma para volar con el Señor. ¿Cuál coco? Hay veces que con un mal testimonio damos, la iglesia la dañamos con nuestro mal testimonio. Proverbios 25, 26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Proverbios 25, 26, para si lo quieren leer. Dice, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Con nuestro mal testimonio, con nuestra vida mundana y pecaminosa que vivimos, a pesar de ser hijos de Dios, ensuciamos la fuente de agua que otros quieren beber para salvación. No dañe el testimonio de la iglesia. Mire, si usted es un cristiano, sea sincero con Dios y con la gente. No lo dañe, porque mire, lo único que va a pasar es que va a decir la gente, mira, y va a la iglesia, mira cómo es. Y va a la iglesia, no, pues para esas gracias yo tampoco voy. Y se deja llevar por eso y ya no vienen. ¿Saben qué? Tómelo a nivel personal.
Si el hermano se porta mal, yo pues déjame darle, yo al revés, portarme bien, para que la gente no blasfeme contra el Señor. El Señor no merece que blasfeme por culpa de nosotros. Que la gente blasfeme a Dios por culpa de nosotros. Tenemos que acercarnos al Señor y decirle que nos dé la habilidad, que nos dé el apoyo, que nos dé la fortaleza para demostrarle al mundo que en la vida del Señor hay un cambio en la vida, un cambio a bien, hablando espiritualmente y también a veces físicamente, porque hablando físicamente ya no te vistes como te vestías antes, ¿sí? Ya no andas como eras antes, ya no traes el greñero que traías antes, ya como que hay un indicativo dentro de ti de decir que Dios está en tu vida. Esas modas que nomás para burla, ¿verdad? ¿Para qué más? Que a veces llegan al mundo. Y cuando hay un indicativo de parte de Dios, de algo, dice, bueno, como dicen en México, es que en México hay un dicho que dice, el hábito no hace al monje. No, pero dentro de ti hay un indicativo. Hay un indicativo que eres el reflejo de la gloria de Cristo. Es decir, cambió hasta de la manera de hablar. Manera de hablar, manera de vestir, manera de ver las cosas, manera de aconsejar, manera de decir, manera de nombrar a Dios. Y luego te dice, Dios te bendiga cuando se despide de alguien, Dios te bendiga. Oye, si ese no hablaba así antes, ¿qué le pasó? Hay algo, un indicativo que indica que tú eres un hijo de Dios. Un indicativo que indica que dentro de ti hay compasión por el que no conoce al Señor. Hay muchos indicativos que te dicen que esa persona que tienes a un lado puede orar por ti para que Dios ilumine tu vida. La oración es bien esencial. Hay gente que no puede orar. Hay gente que no puede orar porque hay una ruptura. Hay una ruptura del Señor con él. Dice, el Señor le dijo a Adán, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Pero no estaba hablando de una muerte física inmediata. Hablaba del rompimiento de Dios con el ser humano. Un fallecimiento espiritualmente hablando. Cuando te sientes alejado de Dios, te sientes mal. La pura verdad, yo pienso que no hay cosa más fea que sentir que Dios no te escucha, que sentir que Dios no está contigo. Se siente feo eso. Es una interrupción espiritual. Pero ¿sabe qué? Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo está a clamar a Él, clamar al Señor. No vaya a clamar a Maradona, no vaya a clamar al Canelo Álvarez. No, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y yo te responderé. Él dice, yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En otras palabras, el Señor está dentro de ti. El Señor está en tu vida. Que no pase desapercibido ese conocimiento. Está en tu vida y está dentro de ti. Y Él es el que te va a sacar del polvo, del lodo cenagoso, para llevarte a fuentes de agua viva. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque cada persona que está aquí trae una necesidad, Señor, y tú la sabes, Señor. Nosotros humildemente te pedimos, Señor, que te glorifiques en esas necesidades, que te glorifiques, Señor, en ese corazón, que fortalezca, Señor, con tu gloria a estas personas. Mira, Señor, la familia del hermano Ángel. Sabemos, Señor, que el hermano Ángel está contigo. Te pedimos que las fortalezcas esta familia,
que la haga sentir que Ángel está contigo. Te pedimos, Señor, que en sus hijos también sean de bendición para su madre, ahora que ella, que no la abandonen, que sus hijos se acerquen a ella y todos en unidad, Señor, se fortalezcan. Y sabemos que el camino es corto, el camino no es largo, el camino es corto y un día todos nos vamos a reunir, Señor, en esa eternidad que tú has preparado para tus hijos, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para despedir el servicio con un canto.